Grupo Óptico Ecuador está comprometido a darte la mejor atención en salud visual. Contamos con tecnología de punta y le ofrecemos una atención óptima y personalizada. Ser expertos en optometría no consiste en mejorar la vista de cada persona, consiste en ver las necesidades de cada paciente. Por eso te ofrecemos los servicios de examen visual computarizado, lentes bifocales, progresivos, antirreflejo, fotocromáticos, lunas en cristal y plástico, lentes Transition, lentes de contacto. Contamos con marcos para damas, caballeros y niños y gafas en las mejores marcas. Estamos ubicados en la avenida Cardenal de la Torre, S15-86, frente al UPC, o contáctanos al teléfono 099-84-4608. Atendemos de 9 de la mañana a 18 horas. Realizamos brigadas médicas fuera de Quito y le obsequiamos lentes de lectura. Realizamos convenios con colegios y empresas. Grupo Óptico Ecuador. Tecnología que ama su vista. Yo voy camino de Belén. Hola, soy Paola Huelutuña de tu programa Desarrollemos Habilidades. El presentador de Estrella de la Mañana, donde no se puede mentir, Ilich Romero Atarihuana. Hola, Cristian Piedra te saluda TDRMA. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ronald Fernández. ¿Cómo están mis queridos amigos de Sociality? Soy Ceci Belvaca. Soy Jaime Smith Puente de su programa Momentos Místicos. Soy Stephanie Cajamarca de tu programa Terapias Alternativas. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Natalie Reina, la voz de los Andes. ¿Qué tal amigos? Yo soy la doctora Jimena Yan. Hola, ¿qué tal? Te saluda Dayana Pita. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Puente del sector estratégico. Hola, ¿qué tal mi linda gente? ¿Cómo están? Yo soy Brumel Esencia. Acá te saluda Reina Falconi. Ya saben, quiero invitarles a este nuevo 2024. Que tu familia sea tu motor para seguir creciendo y que frente a todas... Después de todas las adversidades nunca te rindas. De salud, prosperidad y sobre todo la unión de trabajo. Estos son los deseos de quienes conformamos Radio Evolución Comunitaria. Pero año nuevo de parte de Evolución Radio Comunitaria y de todas las radios aliadas. Paz reina en sus hogares, ya saben. Nosotros venimos totalmente recargados con nuestra Radio Evolución. No se olviden de compartir, darle like y comentar. Y que nos ayuden a seguir mejorando en el año que viene. Y sobre todas las cosas, vive en paz y ten una larga vida y prosperidad. Buenas tardes, bienvenidos a este programa de reflexiones políticas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con la vida y la seguridad nacional. Es la penetración, la injerencia de Fuerzas Armadas extranjeras en el Ecuador. El anuncio por parte del gobierno y de la Corte Constitucional acerca de la existencia de un acuerdo entre el gobierno de Lazo y el gobierno de Estados Unidos sobre la presencia de tropas norteamericanas en el Ecuador ha desatado una gran inquietud en la gente que está informada de este tipo de problemas, que por lo general para la mayoría de la opinión ciudadana no son debidamente dimensionados en la gravedad que ellos tienen. Se trata de un supuesto acuerdo de manejo de tropas, de cooperación entre Estados Unidos con el Ecuador. Pero en esencia, a mi modo de ver, el problema es que el narcoestado fallido, a través del gobierno de Lazo y ahora del gobierno de Noboa, pretende entregar al Ecuador a la dominación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
El texto de ese acuerdo, que en esencia es un tratado militar que ofrece todas las garantías a las tropas norteamericanas en territorio nacional. La esencia, vuelvo a repetir, es que el narcoestado ecuatoriano, o los gobernantes del narcoestado ecuatoriano, pretenden entregar el Ecuador a la dominación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No hay que olvidar que estamos gobernados por un pacto de la impunidad y el cogobierno entre Noboa, Nebot, de la corriente neoliberal, muy ligada a Estados Unidos, Correa, de una corriente llamada socialista del siglo XXI, que no dicen una palabra sobre este tema, y que está ligado pues a las potencias de China, de Rusia y otras. En este acuerdo, que lo firmó Lazo el 12 de octubre del 2023, cuando él ya estaba muerto cruzado, con el repudio del 95% de ecuatorianos. Lo dejó firmando él, lo firmó él, con la primera potencia mundial militar, que es una emisaria de guerras, de muerte y destrucción en todas partes del mundo por donde ellos ponen sus botas militares, que están teñidas de sangre, de la sangre de los pueblos del mundo. Entonces, ese acuerdo firmado por Noboa pasó a conocimiento de la Corte Constitucional, lo entregó a la Corte Constitucional, cuando él debía entregar ese documento a conocimiento del Congreso Nacional, porque de acuerdo a la Constitución de la República es el Congreso, el Parlamento, la Asamblea Nacional, el organismo que debe analizar este tipo de tratados para ver si convienen o no convienen al interés del pueblo y de la patria y tomar una decisión de aprobar o reprobar. Pero no, Lazo lo entregó a la Corte Constitucional, violando la Constitución de la República. En ese documento se faculta para que las tropas norteamericanas puedan venir y salir del Ecuador cuando les dé la gana, sin ninguna restricción de pasaportes, de nada. Se les faculta para que hagan, según el criterio de ellos, de cooperación con el Estado ecuatoriano. Ellos pueden hacer y deshacer de las cosas sin ningún control de las autoridades ecuatorianas, porque se rigen exclusivamente a las leyes de Estados Unidos. Por decir algo, si es que cometieran algún atropello, algún asesinato, alguna muerte indebida, cualquier tipo de contravención, hasta contravenciones de tránsito, comenzando por una contravención de tránsito. Mucho más, digamos, la muerte de un ciudadano ecuatoriano, quien quiera que éste sea. No le podrán juzgar las autoridades ecuatorianas. Tienen que ser juzgados por las autoridades norteamericanas. Imagínense ustedes la gravedad del tema. Exponer a unas fuerzas armadas que es de la primera potencia del mundo, ponerla en territorio nacional y en mar territorial y en el aire territorial, digamos en el aire nacional, parte de la integridad nacional, para que hagan lo que les dé la gana, sin ningún control. Esto constituye en esencia, distinguidos compatriotas, una verdadera traición a la patria. Es un írrito, tratado militar internacional, como ellos lo llaman, relativo al estatuto de las fuerzas norteamericanas en el Ecuador.
generalmente en un convenio, en un acuerdo, en un tratado, hay cosas que son de ida y vuelta. Si las tropas norteamericanas pueden entrar en el Ecuador, debería entenderse también que las tropas del Ecuador deberían entrar en territorio norteamericano, pero no. Eso solamente va para que vengan las tropas norteamericanas al Ecuador como Pedro en su casa y hagan y deshagan de acuerdo a su criterio. Supuestamente coordinando con autoridades militares del Ecuador. Se les concede un sinfín de prerrogativas que ni siquiera a las Fuerzas Armadas del Ecuador se les da. Establece ese convenio, ese tratado militar, para el modo de ver un tratado militar unilateral, todo en beneficio de las tropas extranjeras norteamericanas. Estarían autorizadas legalmente por el gobierno para entrar y salir del territorio nacional cuando les venga en gana. Es necesario que tomemos en cuenta que el artículo 120, numeral 8 de la Constitución de la República establece como competencia privativa de la Asamblea Nacional el conocer y resolver este tipo de tratados internacionales entre el Estado ecuatoriano y un Estado extranjero. Pero no ocurrió eso. Lo conoció la Corte Constitucional. Y 6 miembros de la Corte Constitucional, porque 3 de ellos se opusieron de los 9, 6 miembros resuelven por su cuenta que ese documento no debe ser tratado por el Parlamento ecuatoriano. Y eso constituye una abierta violación a la Constitución de la República. ¿Quién creyera que el organismo llamado el máximo organismo de autoridad constitucional, como es la Corte Constitucional, en vez de vigilar y de garantizar la vigencia de la Constitución de la República, ellos sean los que violan la Constitución y dicen que el Parlamento no debe tratar ese tratado internacional? Tan es así que se contradice la resolución de la Corte Constitucional, que al final del documento firmado por Noboa y ahora garantizado, que lo pretende garantizar, firmado por Lasso y lo pretende garantizar Noboa, en la parte final hay una certificación de la Cancillería que dice textualmente lo siguiente. Se dice: certifico que este documento es fiel copia del documento que se encuentra en los archivos en la Dirección de Tratados, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Esto está demostrando que el pez por su propia boca muere. Porque esto está determinando que ese documento debe ser conocido y analizado y resuelto por el Parlamento Nacional, por la Asamblea Nacional, a ver si conviene o no conviene al interés nacional. Y mientras eso no ocurra, es un documento ilegal. No tiene ningún legal. Es inconstitucional. Así la Corte Constitucional haya dicho la barbaridad que ha dicho. Que por ese motivo debería ser enjuiciada políticamente en el Congreso Nacional y deberían ser destituidos de esas funciones. Es un problema verdaderamente grave lo que estamos viendo. La situación, estimados compatriotas, es que el narcoestado fallido, sus gobiernos y demás organismos incapaces y corruptos enmascaran esta infame traición a la patria que despedaza la soberanía
la dignidad y el honor nacionales en el marco de la declaratoria de guerra interna contra el narcoterrorismo, que ellos mismos lo implantaron, que ellos mismos lo toleraron y del cual son sus directos beneficiarios. Terrible, terrible lo que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque la historia universal nos enseña que allí donde las tropas norteamericanas pisan el suelo con sus botas, ensangrentadas con la sangre de los pueblos del mundo, son tropas militares, mensajeras macabras de guerra, de muerte, de masacres, de genocidios, de destrucción. Lo dicen los hechos. Basta mirar la franja de Gaza, en donde en este momento se desarrolla una cruel, una sanguinaria, una brutal guerra entre Israel, que es aliado de Estados Unidos, contra el pueblo palestino. Es un genocidio lo que se está produciendo allí, a donde la mandó el presidente Noboa a la vicepresidenta, pues, en mensaje de paz. Dice que manda el mensaje de paz y acá nos trae las tropas norteamericanas que están asesinando a los pueblos, al pueblo árabe en el Medio Oriente. Allí está el ejemplo de Ucrania, de Afganistán, en donde las tropas norteamericanas ingresaron y fueron los responsables directos de masacres brutales contra esos pueblos. Y hay una infinidad de casos de otros países, de Europa, de Asia, de África, de América Latina, en donde podemos ver que la presencia de la intromisión de tropas militares norteamericanas han sido un reguero de guerra, de sangre, de muerte, de destrucción. Vuelvo a repetir, no es un simple acuerdo que debe pasar por debajo de la mesa de la Corte Constitucional. Es un tratado militar entre el gobierno de Lazo y ahora de Noboa con los Estados Unidos. Pregunto yo, ¿en Estados Unidos hay tropas extranjeras? No lo hay. ¿Y por qué aquí en el Ecuador debemos tener nosotros tropas extranjeras? Aquí en el Ecuador las únicas fuerzas armadas que deben haber son las Fuerzas Armadas del Ecuador, nada más. Lo pueden haber aquí. Tropas de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia, ni de Colombia, ni de Perú, ni de Venezuela, ni de Cuba, de ningún país. Las únicas fuerzas armadas que deben existir en el territorio nacional son las Fuerzas Armadas del Ecuador, nada más. Así de claro las cosas. Y por cierto, el país puede y debe tener, pues, una cooperación internacional con todos los países del mundo, no solo con Estados Unidos, con todos los países del mundo y principalmente con nuestros países vecinos, pero de puertas para afuera, de puertas para afuera, de la frontera para afuera. Cualquier ayuda, cualquier asesoría, cualquier cosa que el país lo requiera, menos la presencia de tropas extranjeras en nuestro país, porque eso es muy grave. Atenta a nuestra paz, a nuestra tranquilidad y a nuestra seguridad personal, popular y nacional. Este convenio, esta traición a la patria del gobierno de Lazo y que ahora pretende consumarlo el gobierno de Noboa porque todavía no lo ha firmado. Seguramente está pensando bien, que lo piense bien el presidente de la República, porque eso puede ser objeto de un enjuiciamiento político
por traición a la patria y destitución de sus funciones. No es sencillo el problema. Nos están metiendo en una vorágine terrible con esta decisión criminal que atenta contra la vida, la tranquilidad, la paz de los 17 millones de ecuatorianos. No es la primera vez que esto ocurre en el país. Ya ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando los gobiernos vendepatria de entonces entregaron las Islas Galápagos a los mismos Estados Unidos. Y luego de que vino el gobierno de Velasco Ibarra, en ese entonces, una de las cosas importantes que hizo fue sacar a esas tropas de Galápagos, en una decisión histórica de ese gobierno. Posteriormente, en el gobierno de León Febres Cordero, que hay que recordar que Febres Cordero fue empleado de Luis Noboa Naranjo, abuelo del actual presidente de la República, Daniel Noboa. En el gobierno del social cristiano Febres Cordero también se pretendió introducir las tropas norteamericanas en el Ecuador a pretexto cualquiera. Iban a construir unas carreteras en el oriente. Nosotros nos opusimos a esa decisión antipopular y antinacional. En ese entonces, en mi calidad de diputado nacional, fui portavoz del clamor nacional en el Parlamento ecuatoriano. Y fui el diputado que presentó la moción para exigirle al Parlamento Nacional que tome la resolución de obligar al gobierno vendepatria de Febres Cordero, social cristiano, que ahora también está gobernando con Nebot y Noboa, la inmediata salida de las tropas norteamericanas. Fue una pelea muy dura, no solamente en el Parlamento, sino en todo el país, porque todo el pueblo ecuatoriano se movilizó para defender su soberanía, su dignidad, su paz, su tranquilidad. Y en medio de ese enfrentamiento de la nación ecuatoriana contra esa potencia imperial norteamericana y ese gobierno vendido, se logró que el Parlamento Nacional tome la resolución soberana de exigir la inmediata salida de las tropas norteamericanas. Resolución que se produjo luego de que el diputado nacional Jorge Moreno Ordóñez fue víctima de un atentado criminal por parte de los emisarios de la muerte, encabezados por un agente israelita, Ram Gassit, acuérdense de ese nombre, Ram Gassit, que me lanzaron 2 bombas contra mi vida, que me salvé de milagro. Pero el pueblo salió adelante. No nos dejamos someter. Se logró la salida de las tropas norteamericanas y se logró en esas condiciones que podamos seguir manteniendo un ambiente de paz en el marco de la conflictividad que vive el país y los pueblos del mundo. ¿Quieren ustedes que el Ecuador se convierta en una franja de Gaza? ¿Quieren los ecuatorianos que nuestro país se convierta en una Ucrania latinoamericana? Nosotros consideramos que no. Lo que queremos es paz. Lo que queremos es seguridad. Lo que queremos es trabajo, prosperidad. Y eso no nos garantizan las fuerzas extranjeras, las fuerzas militares extranjeras de ningún país. No tienen derecho a hollar nuestro suelo como emisarios de la muerte, de la guerra, de la destrucción. Déjennos en paz. Los ecuatorianos sí tenemos capacidad para salir adelante. Necesitamos la ayuda de la cooperación extranjera, sí, pero en condiciones adecuadas, correctas, no en las condiciones en las que se está pretendiendo con este tratado militar unilateral al que ya me he referido. Por eso, compatriotas, yo hago un llamado muy cordial a todos y cada uno de ustedes para que lean ese documento, ese llamado acuerdo, y ustedes por su propia cuenta se den cuenta
de las barbaridades que ahí se pretende implantar en el Ecuador, de todas las prebendas y privilegios, inmunidades y todo a la presencia de tropas norteamericanas, que vuelvo a repetir, no serán, si es que eso se aprueba, no serán sujetas ni siquiera de denuncia, peor, de enjuiciamiento de las autoridades ecuatorianas, si acaso cometerían algunos atropellos o delitos. Mi llamado a que nos unamos en un gran frente de unidad nacional para impedir que se imponga ese tratado militar irritó, que es una verdadera traición a la patria. Mi llamado al Parlamento Nacional para que haga respetar su derecho de analizar ese tratado y tomar una resolución. Mi llamado al pueblo ecuatoriano a no someterse a ese atropello de la inmunda Corte Constitucional, que ha pisoteado la Constitución de la República. No merecen estar en esas altas dignidades. Noboa, el presidente Noboa, no puede poner en vigencia ese tratado de la muerte y de la guerra con la injerencia de tropas extranjeras, en este caso norteamericanas, en el territorio nacional. No puede, no debe. Y si lo hace, debería ser enjuiciado penalmente y enjuiciado políticamente por el Parlamento Nacional y destituido, porque sería poner a nuestro país y a los 17 millones de ecuatorianos en la mira de unas Fuerzas Armadas que, vuelvo a repetir, son mensajeras de guerra, de muerte, de destrucción. En nuestra patria ecuatoriana solamente deben estar las Fuerzas Armadas del Ecuador. Mi llamado, compatriotas, a unirnos con un puño en un gran frente de unidad nacional para defender la soberanía nacional del Ecuador, la dignidad nacional, la independencia nacional y la paz y la seguridad de los 17 millones de ecuatorianos. Muchas gracias.